Bien, ahora pasemos para la segunda línea, que es la línea didáctica, que está centrada en el ejercicio de los maestros, y vamos a arrancar entonces con la parte de la secuencia didáctica. Aquí hay una cosa muy importante también para su misión de entrenamiento, que obviamente la secuencia didáctica de su misión de entrenamiento no va a incluir en este caso hacer el contexto, la modelación, la simulación y la ejercitación, aunque tenemos que tener clarísimo que esta es nuestra secuencia didáctica, sino que solamente vamos a entender los 3 momentos básicos de la clase, porque estas partes del contexto, la modelación, la simulación y la ejercitación vamos a desarrollarlas posteriormente cada semana. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y es: en su misión de entrenamiento ustedes tienen una parte donde yo les explico que ahí la idea es describir cómo harían el inicio, cómo harían el desarrollo y cómo harían el cierre. En términos de inteligencia emocional, nosotros vamos a ir haciendo una clase para cada una de estas, para cada una de las fases de la secuencia didáctica, ¿no? O sea, que un solo contexto va a tener un inicio, un desarrollo, un cierre, la modelación igual, la simulación igual y la ejercitación igual. ¿Listo? Para que les tengamos eso clarísimo, pero obviamente más adelante, en las siguientes semanas, vamos a abordar cada una de las fases por separado. Pero para esta ecuación, entonces, que es importante que tengamos claro, para nuestra misión de entrenamiento también, y para la comprensión de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica implica 3 procesos: un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Por qué 3? Recordemos el postulado de pedagogía conceptual, donde hablamos del aprendizaje. Son 3 momentos: vinculación, ¿sí?, en la parte de inicio, en el desarrollo, donde hacemos ya toda la parte comprensiva, y en el cierre, donde nosotros hacemos la parte ya de apropiación autónoma del aprendizaje, ¿cierto? Si recordamos esa partecita del postulado de pedagogía conceptual que nos habla del aprendizaje, hablamos de esos 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, que tiene que ver con los 3 momentos del aprendizaje desde pedagogía conceptual. Entonces, para efectos de su misión de entrenamiento y para efectos de todas las clases de inteligencia emocional, todas, absolutamente todas sus clases van a tener un inicio, van a tener un desarrollo y van a tener un cierre. ¿Qué se hace en los inicios, profes? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de: yo les pongo una lectura, les pongo una situación, un caso, un video. El recurso que utilicen es muy importante, pero en términos de lo que ustedes quieren trabajar, y no se les olvide, en términos de la competencia y de la enseñanza, ¿sí? O sea, yo no puedo poner una situación o un caso que no esté tremendamente articulado con lo que yo voy a trabajar. En este caso, si yo quiero hacer un inicio, yo tengo que pensar en 2 momentos claves del inicio de cualquier clase: la vinculación, recordemos en el momento de aprendizaje, que es cuando yo motivo a mi estudiante y tengo que pensar en la manera más significativa en la que lo puedo motivar, poniéndole una situación, evidenciándole que tiene una necesidad, que tiene un vacío de información. ¿Para qué? Para capturar su atención, para disponerlo para el aprendizaje. Luego de que hago eso, que es un poco lo que ustedes van a hacer en su misión de entrenamiento, pero me lo van a describir, o sea, me lo van a contar en palabras como lo harían en su clase, formulamos el propósito. Entonces le decimos: bueno, entonces el día de hoy vamos a aprender a identificar situaciones en las que una persona está haciendo resistencia al cambio. Esto es un ejemplo, claro está. En el caso de ustedes, pues tendrá que ver con el propósito que hayan formulado según la enseñanza que vayan a trabajar dentro de su aula. Entonces, este es el inicio, una vinculación importante desde la motivación que yo les ponga a mis estudiantes. ¿Para qué? Para mostrarles que tienen un vacío de información y que va a ser importante lo que van a aprender. Y la parte del propósito, que va a ser el encuadre que yo hago de mi clase. Entonces recordemos que siempre en los inicios nosotros, ¿qué buscamos?
que haya una estimulación, que haya una situación problema, que haya un conflicto cognitivo que les genere a ellos la necesidad de ver, de interesarse por el aprendizaje que van a desarrollar en esa clase. Entonces aquí, como lo muestran en el cerebrito, entonces ¿qué les estoy mostrando? El primer ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el inicio, con la vinculación que yo hago de mi estudiante a ese proceso de enseñanza. ¿Qué buscamos? Que el chico sea de alguna otra manera después del inicio esté vinculado, motivado, esté atento o esté apático y no quiera, en este caso, desarrollar el aprendizaje. Pero de qué va a depender de las buenas estrategias que utilicemos en la vinculación. Luego, en la segunda parte de su clase, que es el desarrollo, entonces, por ejemplo, aquí hay una digamos en este caso un mentefacto conceptual, que es un ejemplo que yo les propongo. Resulta que si yo les voy a enseñar a cómo resolver una situación de resistencia al cambio, pues yo les voy a mostrar una enseñanza, ¿cierto? Recordemos que las enseñanzas siempre van a estar presentes en instrumentos de conocimiento. Entonces pensemos en cuál va a ser el instrumento de conocimiento y lo vamos a poner dentro de la misión de entrenamiento tal cual como se lo fuéramos a explicar a nuestros estudiantes. Yo sé que la preocupación de muchos de ustedes van a ser, pero yo no sé hacer mentefacto conceptual, yo no sé hacer muchos de los instrumentos de inteligencia emocional. No, porque los vamos a aprender a hacer. De hecho, ustedes ya aprendieron a hacer uno, que fue el de afectogramas. Si quieren pueden utilizar ese mismo, o si quieren pueden, en este caso, revisar de los otros que les mencioné. Pues pueden empezar a hacer un análisis y empezarlos a trabajar. ¿Listo? Estamos en este momento de aprendizaje y la idea es que ustedes se vayan entrenando en eso. Luego, en esta parte de desarrollo hay dos momentos, la comprensión y la aprehensión. La comprensión es esta anterior, cuando yo le muestro el instrumento de conocimiento y se lo explico, que es lo que ustedes me contarían con palabras en su misión de entrenamiento. Y luego, ¿qué hago? Una actividad, o propongo una actividad que es la parte de aprehensión, para ver si mi estudiante entendió ese instrumento de conocimiento o esa enseñanza que yo le estoy mostrando. Entonces, en esta segunda parte del aprendizaje, ¿qué pasa? Que es el desarrollo, que yo lo que busco es mostrarle una estructura de información de una manera mucho más organizada, más estructurada, para que mi estudiante organice ya en su cerebrito una nueva manera de comprender esta situación, y de esta manera lo que yo voy a tener como respuesta es que mis chicos verbalicen, esa es la idea, verbalicen o me cuenten cómo realmente están comprendiendo y entendiendo la importancia de lo que están aprendiendo en ese momento de la clase. Y el cierre básicamente va a ser una transferencia, que ese es el proceso más importante de los cierres, donde yo pongo una actividad muy cercana a mis estudiantes. Esto es un ejemplo de una actividad que básicamente es como un concéntrese una cosa muy parecida a ¿quién quiere ser millonario? Pero en la parte efectiva, un ejercicio, un juego. La idea es que pongamos una actividad muy placentera para los estudiantes, o en este caso que ellos nos cuenten una situación, ¿no? Pero que podamos ver que ellos puedan a través de esa actividad aplicar lo que aprendieron en ese caso. Por eso, en el cierre, lo que nosotros buscamos es que como les estoy mostrando en la diapositiva, que ya haya una cualificación de ese aprendizaje, que ellos hayan modificado esa estructura de significado, que hayan aprendido esa nueva enseñanza, la hayan estructurado, y de esa manera pues podemos verlo lo podemos ver reflejado en la transferencia, en la aplicación de ese aprendizaje y en la utilidad que ellos le manifiestan a ustedes como docentes, de que realmente les sirvió esa enseñanza que ustedes trabajaron de tipo afectivo. En el caso de la misión de entrenamiento perdón, va a ser que ustedes de alguna manera van a describir con palabras cómo harían este cierre, para que los chicos en este caso apliquen las enseñanzas que se trabajaron en esa sesión. Ya en términos de la quinta pregunta, que tiene que ver con la lógica didáctica que yo voy a utilizar, es
¿Cuál es la lógica más apropiada para desarrollar esa enseñanza? Hay dos, una inductiva y otra deductiva. Acá les menciono como algunas estrategias pedagógicas inductivas o deductivas que utilizan algunos maestros. Lo inductivo tiene que ver con cuando yo le presento el instrumento de conocimiento, cuando yo le presento el concepto, cuando yo le presento o le formulo una pregunta y llevo a mi estudiante a través de eso a que llegue a una generalización o a una aplicación de eso que yo le estoy mostrando, ¿sí? Entonces le muestro una enseñanza con un instrumento de conocimiento que a lo que yo voy es que a que lo aplique a una actividad puntual o a una situación para ver esa de manera inductiva lo estoy llevando para ese aprendizaje. Le presento el instrumento de conocimiento, pero después lo llevo de manera inductiva a que lo aplique a una situación puntual. O formulo, en este caso, una respuesta a la pregunta de manera generalizada, pero ¿para qué? Para que ellos con hechos y con evidencias me puedan de alguna otra manera comprender la enseñanza que yo estoy presentándoles. Y ya de manera deductiva tiene que ver con un análisis que hacen los estudiantes de una situación o un ejemplo que yo les pongo y ya de manera deductiva los llevo a que conceptualicen. Entonces yo puedo iniciar, por ejemplo, una clase de manera deductiva como cuando en el desarrollo les presento en este caso una situación y los llevo a que de manera deductiva vayan construyendo el concepto que yo quiero que me entiendan. Y finalmente, ¿cuáles son los recursos didácticos que ustedes mencionarían en su misión de entrenamiento y cuáles son los recursos didácticos que trabajamos en inteligencia emocional? Pues todo aquello que nos permita desarrollar esa competencia afectiva en términos de que el cuadro de matices es un cuadro que ustedes van a aprender a realizar, que tiene que ver con poder hacer un análisis del matiz o del nivel que tiene una emoción, alto, medio o bajo. El sistema, que ya se los había mostrado, que es un cuadro de hacer un análisis de las necesidades entre una relación interpersonal. El afectograma, que ustedes ya lo trabajaron, y los casos que ustedes le pongan a sus estudiantes, el cuadro de errores, consecuencias y recomendaciones, que lo vamos a ver en la clase de simulación. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que los recursos tienen que ver con todas las herramientas que ustedes utilizan, que es lo que me irían a contar dentro de su misión de entrenamiento. Todo lo que utilizaron en el caso de Sebastián, pues lo describen, o entonces describen la pregunta, o describen en este caso el instrumento de conocimiento que trabajaron, describen todo aquello que ustedes hayan utilizado para dinamizar su clase. Bien. De esta manera ya abordamos las 6 preguntas importantes que nos permiten entender cómo se construye un acto pedagógico desde pedagogía conceptual en términos de afectividad o en términos del hexágono de inteligencia emocional. A partir de este momento ya tenemos mayores herramientas para poder comprender cómo es el desarrollo de nuestra misión de entrenamiento. Espero entonces que haya sido de mucha comprensión sobre todo y de mucho entendimiento para ustedes esta videoconferencia. La idea es que podamos seguir al desarrollo de nuestra misión de entrenamiento. Hay una cosa que quisiera explicarles y es los documentos que les decía al inicio que ustedes tienen en la plataforma. Está el manual. La idea es que ustedes revisen este manual como se los estoy mostrando aquí en la pantalla. Básicamente, ¿para qué? Para que ustedes revisen del manual los niveles de logro, que se los expliqué, pero que va a ser un trabajo que vamos a ir de alguna otra manera aclarando sesión a sesión. Básicamente la idea es que ustedes entiendan cada uno de estos niveles de logro, qué significa teniendo en cuenta cada una de las sesiones. Y por otro lado, el proceso de las pruebas de desempeño, es muy importante que ustedes sepan manejar cuantitativamente cómo se maneja. De allí que yo les pongo un ejemplo muy práctico para que puedan hacer un ejercicio de cómo desarrollar en este caso una evaluación en un caso definido, para que ustedes entiendan un poco los porcentajes.
Bien, de esta manera entonces espero que haya sido muy satisfactorio para ustedes trabajar esta enseñanza y ya cada vez vamos ganando más herramientas para poder comprender cómo desarrollar y cuál es nuestro ejercicio profesional como maestros expertos de inteligencia emocional para desarrollar una competencia humana. Que tengan un feliz día y espero poder acompañarlos nuevamente en una videoconferencia. Gracias.